Un día relees un mensaje por tercera vez. No porque no lo hayas entendido. Lo has entendido desde la primera. Lo vuelves a leer porque la primera interpretación ya no te parece suficiente. Piensas que quizá había otro tono, otra intención, otro significado. Y lo más extraño no es eso. Lo más extraño es que hace un momento estabas convencido de una cosa. Y ahora ya no sabes si puedes confiar en esa primera impresión. Ese cambio parece pequeño, pero no lo es. Porque hay un momento en el que dejas de desconfiar solo de lo que ocurre, y empiezas a desconfiar de la forma en la que tú lo interpretas. Ese momento casi nunca hace ruido. No llega de golpe. No aparece después de una gran discusión. Ni después de una traición evidente. Empieza mucho antes. Con pequeñas correcciones. Con pequeños igual no era eso. Con pequeños seguramente lo he entendido mal. Y cada una parece razonable por separado. El problema nunca es una sola. Es repetirlas tantas veces, que un día dejas de saber cuál era tu primera forma de ver las cosas. Hay personas que creen que desconfiar de uno mismo significa sentirse inseguro, pero no siempre es así. A veces sigues haciendo tu vida. Sigues trabajando. Sigues hablando con la gente. Sigues sonriendo cuando toca. Desde fuera nada parece diferente. Pero por dentro empieza a ocurrir algo muy concreto. Tu primera interpretación deja de tener valor. Ya no piensas, esto me ha molestado. Ahora piensas, ¿de verdad me ha molestado o lo estoy entendiendo mal? Y antes de responder esa pregunta, aparece otra. La de si otra persona lo vería de otra manera. Y sin darte cuenta dejas de consultar lo que sientes. Y empiezas a consultar posibilidades. Y eso cambia mucho más de lo que parece. Porque cuando cada situación tiene 5 explicaciones posibles, acabas sin creer del todo en ninguna. Piensa en una conversación cualquiera. Sales de ella convencido de que todo ha ido normal. Una hora después, recuerdas una frase. Solo una. Empiezas a darle vueltas. ¿Y si lo dijo con ironía? ¿Y si en realidad estaba molesto? ¿Y si yo contesté de forma rara? Hace 10 minutos ni siquiera existía esa duda. Ahora ocupa toda tu atención. Y lo curioso es que no buscas tener razón. Buscas dejar de sentir esa incertidumbre. Entonces haces algo muy habitual. Repasas la conversación otra vez. Intentas recordar exactamente la cara que puso. El momento en que bajó la voz. Si tardó un segundo más en responder. Cualquier detalle sirve, no para entender mejor lo que pasó, sino para sentir que vuelves a pisar un terreno firme. Pero ese terreno ya no aparece. Porque cuanto más analizas, más interpretaciones encuentras. Y cuantas más interpretaciones encuentras, menos confías en la primera. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. No es que pienses demasiado. Es que has dejado de creer que tu primera percepción merece confianza. Y eso cambia la relación que tienes contigo. Porque ya no corriges una idea de vez en cuando. Empiezas a corregirte antes incluso de llegar a una conclusión. Es como si hubiera aparecido una voz muy silenciosa. Una voz que interrumpe cada pensamiento. No estés tan seguro. Puede que no sea así. Espera un poco más. Al principio parece prudencia. Incluso parece inteligencia. Te dices que estás viendo todos los puntos de vista. Que estás siendo objetivo. Que no quieres precipitarte. Y eso, durante un tiempo, parece una buena idea. Hasta que un día notas algo extraño. Ya no recuerdas la última vez que confiaste en una impresión, sin discutirla contigo mismo. Todo necesita una segunda revisión. Después una tercera. Y a veces, una cuarta. Como si tu cabeza hubiera dejado de buscar respuestas. Y solo supiera buscar posibilidades. Aquí aparece un cambio muy sutil. Antes observabas una situación. Ahora te observas observándola. Ya no solo analizas lo que ocurre. Analizas cómo lo estás interpretando. Y después analizas si ese análisis también puede estar equivocado. Ahí empiezas a cansarte. No porque la situación sea complicada,
sino porque tu cabeza ya no encuentra un lugar donde detenerse. Y cuanto más intentas llegar a una conclusión definitiva, más lejos parece quedarse. Porque el problema ya no está fuera. Empieza a instalarse dentro de la forma en la que construyes cada conclusión. Y durante un tiempo consigues convivir con eso. No porque estés mejor, sino porque te acostumbras. Empiezas a pensar que darle tantas vueltas a todo forma parte de tu manera de ser. Incluso llegas a creer que eres una persona más reflexiva, más prudente, más consciente. Pero hay una diferencia enorme entre observar con atención y dejar de confiar en tu propia mirada. Porque cuando ya no confías en ella, ocurre algo que cambia tu forma de relacionarte con todo. Empiezas a buscar fuera lo que antes encontrabas dentro. Necesitas confirmar lo que has entendido. Preguntas qué habrían pensado los demás. Intentas adivinar cómo habría interpretado esa misma situación otra persona. Y cuanto más haces eso, menos espacio ocupa tu propio criterio. Hay una escena muy sencilla que resume todo este proceso. Sales de una conversación y piensas: creo que todo ha ido bien. 5 minutos después aparece otra idea. ¿Y si solo me lo ha parecido? No ha ocurrido nada nuevo. La conversación ya terminó. Lo único que ha cambiado es la confianza que tienes en la forma en la que la recuerdas. Y ahí empieza una sensación muy difícil de explicar, porque ya no sabes si estás siendo prudente, o si llevas demasiado tiempo corrigiéndote por dentro. Ese desgaste casi nunca se nota desde fuera. La gente sigue viendo a la misma persona. Pero tú ya no tomas decisiones igual. Antes había momentos en los que algo te parecía claro. Ahora casi todo termina con un "no lo sé". Y esa frase empieza a ocupar cada vez más espacio. No porque sepas menos, sino porque has aprendido a desconfiar de cualquier certeza que venga de ti. Y aquí aparece uno de los cambios más silenciosos de todo este proceso. Dejas de equivocarte con libertad. Porque incluso antes de sacar una conclusión, ya estás preparando la posibilidad de que sea un error. Eso parece humildad, pero muchas veces es miedo. Miedo a confiar en ti. Y ese miedo tiene una consecuencia que pasa desapercibida. Empiezas a vivir esperando una confirmación que nunca termina de llegar. Porque ninguna explicación es suficiente, cuando el problema no está en la respuesta. Está en la confianza que tienes en quien responde. Y poco a poco descubres algo que incomoda. No estás buscando entender mejor lo que ocurre. Estás buscando sentir la seguridad que antes te daba tu propio criterio. Y son dos cosas completamente distintas. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años. Creen que necesitan analizar más, pensar más, encontrar más pruebas. Cuando en realidad, cada vuelta que dan, alimenta el mismo mecanismo. Porque el problema nunca fue la falta de información. Fue haber dejado de creer en la capacidad que tenías para comprenderla. Y ahí aparece una frase que cuesta aceptar. Lo más difícil no es equivocarte. Es dejar de confiar en tu propio criterio. Porque desde ese momento ninguna respuesta termina de darte paz. Siempre queda una posibilidad más. Una interpretación más. Un detalle que quizá pasaste por alto. Y vivir así cansa. No porque el mundo sea más complicado, sino porque todo tiene que atravesar un filtro que ya no consideras fiable. Entonces sucede algo importante. Empiezas a darte cuenta de que llevas mucho tiempo intentando resolver el lugar equivocado. Has querido cambiar lo que pasa fuera. Has querido controlar cada conversación, cada gesto, cada silencio. Cuando el cambio que necesitas no empieza ahí. Empieza mucho antes. Empieza el día que dejas de tratar cada primera impresión como si fuera sospechosa. No significa creer que siempre tienes razón. Significa dejar de asumir que siempre estás equivocado. Hay una diferencia enorme entre revisar una idea y vivir corrigiéndote constantemente. La primera te ayuda a crecer. La segunda termina alejándote de ti. Recuperar la confianza en tu criterio no consiste en pensar menos. Consiste en volver a darte permiso para tener una primera lectura de las cosas, sin condenarla antes de escucharla. Algunas veces te equivocarás, como cualquier persona. Pero otras veces habías visto las cosas con claridad desde el principio.
Y solo dejaste de creerlo porque te acostumbraste a discutir contigo mismo. Quizá la confianza no se recupera encontrando más respuestas. Quizá empieza cuando dejas de tratar cada duda como si fuera más valiosa que tu propia experiencia. Y poco a poco, vuelves a descubrir algo que nunca habías perdido del todo. Tu capacidad para comprender lo que vives. Porque confiar en tu criterio no significa dejar de cuestionarte. Significa que cuestionarte ya no sea la única forma que tienes de mirarte. Si este vídeo te ha ayudado a poner nombre a algo que llevabas tiempo sintiendo, puedes suscribirte al canal y recuerda activar la campanita. Aquí no buscamos respuestas rápidas. Buscamos entender esos procesos silenciosos que, poco a poco, cambian la forma en la que vivimos por dentro. Y si te has reconocido en alguna parte del vídeo, cuéntalo en los comentarios. A veces descubrir que otros también han recorrido ese camino, es el primer paso para volver a confiar en uno mismo.